Las eternidades ciegas son el vasto y amorfo vacío entre los planos. Es el caos primordial, la esencia sin forma que conecta todo, el espacio donde flotan los mundos. Antiguamente también se le conocía como los corredores del tiempo, los salones del tiempo o el plano bastardo. Este espacio está lleno de energías caóticas como el maná, la energía temporal y principalmente éter. La materia etérica en bruto se considera la materia misma del cosmos. El éter, esa energía que reside en las eternidades ciegas, también lo podemos encontrar en menores cantidades en algunos planos. A lo largo y ancho del multiverso han surgido creencias y usos prácticos para esta energía. En el plano de Teros, por ejemplo, algunos eruditos creen que el éter es el reino de las entidades abstractas, como los números, los conceptos y las teorías. En Esper, un fragmento del plano de Alara, según el mito, una antigua esfinge usó éter para crear el Ethereum, o filigrana, una aleación mágica capaz de fusionarse con la anatomía de los habitantes. El plano de Iguatana presenta numerosos sumideros y chimeneas que expulsan éter y constituye la mayor parte de su atmósfera. Incluso la propia chispa de un Planeswalker puede considerarse como un pequeño trozo de éter que se imprime en un alma al encenderse. Pero si hay un plano que logró convertirse en un lugar único y maravilloso gracias al éter que abunda en su atmósfera, es sin duda Kaladesh, y esta es parte de su historia. El mundo de Kaladesh es una obra de arte viviente que debe su brillante existencia a la presencia tangible de éter, siendo una parte vital del ecosistema. Esta energía da vida al mundo natural, moldea la tierra y sus ríos, empuja a los árboles y otras plantas para formar delicados patrones enmarañados y atrae a las criaturas salvajes como una fuerza magnética. El éter puede observarse como remolinos sinuosos en el cielo y ocasionalmente desciende a la tierra a través de la lluvia o fenómenos meteorológicos similares. Hace varios siglos atrás, Kaladesh estaba gobernada por principados, reinos enemistados que competían intensamente entre sí. Los conflictos escalaron y dieron lugar a una cruenta batalla entre los 11 nobles más poderosos que se peleaban por controlar un tramo del territorio costero. Ese enfrentamiento fue conocido como la Guerra de los 11. Parecía que el conflicto no terminaría nunca, no se llegaba a ningún acuerdo, ningún reino daba su brazo a torcer, pero hubo quienes buscaron una solución mediante la vía pacífica. Dentro de las cosas que caracterizan a Kaladesh se encuentra la invención, sus inventores, artífices de diferentes razas que se dedican a crear artefactos e innovaciones. A pesar de que los reinos estaban en disputa, los inventores del plano tenían una red informal y simpatizaban con inventores de bandos opuestos. Entre ellos formaban un refugio intelectual, compartían sus conocimientos y coincidían en esa noble tarea de crear e inventar cosas. Fue así que los inventores de los reinos se unieron y abrieron canales de comunicación para negociar la paz, y finalmente lograron poner fin a la guerra. Los artífices hicieron de la tierra en disputa su nación y fundaron la ciudad de Ghirapur como su capital. Los representantes de las 11 familias nobles se unieron y gobernaron el territorio en armonía, formando el primer consulado, y con el pasar de los años las naciones circundantes se incorporaron al territorio. Esta unificación logró el desarrollo de la tecnología del plano como nunca antes se había visto. Como si fuera poco, hace unos 60 años atrás se consiguió la forma de canalizar el éter que abundaba en la atmósfera, lo que potenció aún más el desarrollo. El éter crudo se comenzó a recolectar del cielo a través de grandes espirales, se refinaba y luego se bombeaba a través de tuberías por toda la ciudad, permitiendo energizar inventos, artefactos, autómatas y dispositivos cada vez más sorprendentes. Los inventores fueron los miembros más valorados de la sociedad. El consulado trabajaba para garantizar que este éter refinado fuera accesible para todos, lo que dio lugar a una era conocida como el Gran Auge del Éter, una época de esperanza, optimismo y creatividad sin límites que duró muchos años.
se atravesaba una etapa increíblemente próspera. Los cónsules promovían y patrocinaban los descubrimientos y estudios científicos. Sin embargo, Kaladesh, brillante y maravilloso como era, no se encontraba libre de todo conflicto. El estilo de gobierno del consulado se tornó en extremo autoritario, rígido, y pronto la ambición de poder y la corrupción encontraron cabida en él. Se comenzó a condicionar y regular severamente el uso del éter que era asignado entre los ciudadanos, reduciendo y limitando su uso libre. Los renegados, una facción rebelde liderados por Pia Nalar, madre de Chandra, comenzaron a sospechar y se opusieron a esta restricción de éter, ya que creían que el consulado se había vuelto corrupto y oprimía sus libertades. Los renegados comenzaron a contrabandear éter para que fuera accesible a todo el que lo necesitara, a riesgo, por supuesto, de ser apresados por incurrir en una práctica ilegal. La piromancia fue estrictamente prohibida por el consulado y castigada con la pena de muerte. La magia de fuego interactuaba peligrosamente con el éter en el aire, lo que convertía a los piromantes en un riesgo económico y físico. Pero algunos sospechaban que el consulado veía la generación independiente de energía como una amenaza a su poder. En este contexto, una pequeña Chandra Nalar que comenzaba a descubrir y controlar la magia de fuego fue capturada y sentenciada. Justo en el momento en que iba a ser ejecutada, Chandra despertó su chispa de Planeswalker y desapareció del lugar, caminando entre planos y salvándose de la muerte. Pasaron unos años y la situación en Kaladesh no mejoró. El consulado seguía corrupto y se maquinaban ideas egoístas que perjudicarían al plano. Tezzeret, Planeswalker y siervo de Nicol Bolas, tenía el plan de infiltrarse como miembro del consulado para terminar de corromperlo. Además, buscaba apoderarse de un particular artefacto que sería presentado en la inminente Feria de los Inventores, un evento que tenía como propósito la celebración y exhibición de tantos inventos creados durante el auge del éter. Por otro lado, el descontento de los renegados aumentaba y ya planeaban una rebelión contra el gobierno. Las tensiones estallarían en medio de la Feria de los Inventores. Chandra y sus amigos, los guardianes, coincidentemente habían sido contactados por el consulado para que fueran a Kaladesh y ayudaran a mantener el orden durante la Feria de los Inventores, por los rumores que circulaban de una posible rebelión, ignorando que Chandra era originaria de aquí y que tenía intereses muy distintos a los del consulado. Durante el evento, una inventora llamada Rashmi hizo la presentación de su proyecto y se llevó los aplausos y la admiración de todos. Se trataba de un artefacto que conseguía que el espacio se doblara sobre sí mismo. Tezzeret vio de inmediato el gran potencial de esta creación. El malvado Planeswalker se apoderó del invento y pese a que los guardianes se enfrentaron a él, consiguió escapar. Con ese artefacto, posteriormente se construiría el Puente Planar, un portal capaz de trasladar objetos a grandes distancias, como parte del plan que Nicol Bolas estaba preparando en ese entonces. Pero esa es otra historia. Paralelamente y continuando con sus acciones coercitivas y autoritarias, el consulado confiscó todos los inventos y creaciones de la feria, alegando que lo hacían por seguridad. Estas actitudes represivas provocaron el descontento popular. El peso de la opinión pública se inclinó a favor de los ideales de los renegados y se produjo la llamada Gran Rebelión del Éter. Los renegados, defendiendo los ideales de libertad, creatividad y autodeterminación, enfrentaron en una gran batalla al consulado, debilitado ahora por la ausencia de Tezzeret. Las fuerzas represoras fueron poco a poco doblegadas. El consulado no tuvo más opción que rendirse ante la revolución. Se vendrían cambios importantes en el gobierno. Los miembros corruptos fueron removidos y reemplazados. La líder renegada, Pia Nalar, fue instalada en un puesto del nuevo consulado, lo que le dio una voz más fuerte para promover el uso más libre del éter. A pesar de que la formación del nuevo gobierno era beneficiosa para todos, la estructura política de Kaladesh estaba debilitada, con desconfianzas y retrasos legislativos, judiciales y municipales.
La vida para la mayoría de los habitantes no cambió de la manera que los renegados habían prometido. Para peor, el consulado reformado no estaba adecuadamente preparado para enfrentarse a lo que venía, una catástrofe interplanar, la invasión pirexiana. La aparición de aterradores monstruos sembró el pánico en la población, pero convirtieron el miedo en escudo y la duda en espada para lidiar con los pirexianos. El pueblo, los renegados y otros grupos rebeldes y disruptivos, incluido el propio crimen organizado, se unieron para defender el plano y lograron sobrevivir a esta batalla. Después de la invasión, los habitantes de Kaladesh comenzaron nuevamente a cuestionar el liderazgo del consulado, criticando duramente el mal manejo que tuvo durante la invasión pirexiana y que la distribución del éter seguía siendo desigual. Tuvo lugar entonces la Revolución Índigo, llamada así por el color índigo asociado con sus revolucionarios, los llamados Colectivo de la Nueva Cultura, formado por ingenieros, estudiantes, trabajadores, intelectuales, contrabandistas de éter, pilotos de carreras y otros inadaptados, revolucionarios y radicales. Estaban completamente en contra de todas las medidas represivas del consulado y tomaron fuerza como un partido político democrático, financiado por aportes de sus propios integrantes. El consulado fue completamente removido. En su lugar se instaló un nuevo órgano de gobierno llamado Asamblea de Avishkar, y su primer acto fue cambiar el nombre del plano de Kaladesh a Avishkar, eliminando simbólicamente las connotaciones políticas del antiguo nombre del plano. Dentro de las secuelas que dejó la reciente invasión pirexiana en el multiverso, encontramos dos hechos importantes para la trama. El primero es que muchos Planeswalkers perdieron su chispa, y el segundo es que aparecieron los Omenpads, esos portales que comunican el multiverso y permiten trasladarse de un plano a otro, algo que antes solo podían hacer los Planeswalkers. En particular, la ciudad de Ghirapur fue bendecida con una gran cantidad de Omenpads estables, es decir, estos portales se han mantenido abiertos y se conoce con certeza con qué planos se conectan. Esta situación tiene un valor estratégico tremendo. La ciudad se prepara para convertirse en un centro de comercio, viajes e industria multiversal. Con ese fin, la Asamblea de Avishkar comenzó a abrir embajadas en varios planos para promover la cultura, el comercio y su influencia. En este ámbito, han llegado a reconocer a Ravnica como su principal rival. Para mostrar la cultura, la riqueza y el poder político de Avishkar, se le empezó a dar más protagonismo y tribuna a un evento que anteriormente tenía poca visibilidad. Desde hace décadas en la ciudad de Ghirapur se realizaban carreras clandestinas de máquinas. Esas carreras eran totalmente informales, casi siempre se celebraban al amparo de la noche y muchas veces se las relacionaba con el crimen y la rebeldía. Esa percepción negativa no estaba tan alejada de la realidad, pero ahora con la aparición de los Omenpads, sumado al interés de la Asamblea de colocar a Avishkar como un punto central del multiverso, este evento cobró una importancia relevante. Lo que antiguamente eran carreras clandestinas evolucionó en lo que actualmente se conoce como el Gran Premio de Ghirapur. Ampliamente publicitado, se ha convertido en un evento deportivo legítimo y ha traspasado incluso los límites del plano, ya que haciendo uso de los propios Omenpads, la pista de carreras se extenderá este año a través de 3 planos: Avishkar, Amonkhet y Muraganda. El evento en su totalidad se denomina Gran Premio de Ghirapur. Sin embargo, es importante saber que se trata de un festival de múltiples carreras con distintas categorías, pero la principal, y la que tiene las recompensas más suculentas, es el Gran Premio de Ghirapur. Como ha alcanzado un revuelo y publicidad tan amplios, asisten corredores de todas partes del multiverso. Por supuesto, el propio plano de Avishkar tiene sus fuertes representantes, el equipo de los Aether Rangers, con la ingeniera jefe Pia Nalaar y el misterioso héroe popular Spitfire entre sus integrantes. El principal rival de los Aether Rangers es un equipo proveniente del plano de Kailen, conformado por pilotos e ingenieros que emigraron a Avishkar.
son los que ganaron el Gran Premio de Ghirapur el año pasado, y para gran sorpresa de todos, su co-capitana en esta oportunidad es la mismísima Chandra Nalar. Así es, madre e hija en equipos rivales. Serán en total 10 los equipos que competirán por el Gran Premio. La recompensa para el primer lugar cambia cada año y se obtiene de un vasto conjunto de artefactos y tesoros que el antiguo consulado alguna vez retuvo. Este año se trata de un maravilloso artefacto llamado la Éter Chispa, un dispositivo único que en teoría permitiría al usuario trasladarse entre planos como un Planeswalker. La creadora de la Éter Chispa fue Ichikari, una especialista en éter que, inspirada por el puente planar que alguna vez desarrollara Rashmi, tuvo la curiosidad de explorar otros mundos, por supuesto antes de la aparición de los Omenpads que convirtieron el visitar otros planos en algo cotidiano. Ichikari desapareció durante la invasión pirexiana y no dejó notas, ni planos de fabricación, ni indicaciones de uso de su invento, así que las características y funciones exactas son desconocidas. La motivación de Chandra entonces sería la de ganar esta Éter Chispa para su amante Nissa Rebane. Recordemos, la elfa perdió su chispa de Planeswalker. Por supuesto, en cada uno de los 10 equipos hay más interesados en apoderarse de este particular artefacto, cada cual con sus propias ambiciones y planes.